Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos aquí en esta noche de estudio, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, casilla por casilla, como muchos dicen. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por estos estudios. Padre, dirige mis labios para que sean palabras tuyas y no mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Hoy tenemos el capítulo 5, ¿verdad? Ya tenemos nuestra carpeta cibernética, que usted puede ver las epístolas como de Romanos, Filemón, Tito, y hoy estamos trabajando en la primera de Pedro. Ya casi la terminamos, ya tenemos el capítulo 1, 2, 3 y 4, y nosotros podemos buscarla en la librería cibernética. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, suscríbase, ¿verdad? Y comparta a otros esta palabra de gloria, esta palabra sana, esta sana doctrina a otros, para que nosotros podamos entender la verdad bíblica, ¿verdad? Y vamos a irnos muy rápido en este capítulo y vamos a ver que hay muchas diferencias entre la Reina Valera 1960 y la 1602 en el mensaje que Dios nos dice en este capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 1 dice: yo exhorto, no dice ruego, yo exhorto, no dice ruego, a los ancianos que están entre vosotros. ¿Por qué no dice ruego? ¿Por qué pusieron en la Reina Valera 1960 ruego? No sé, pero solamente nosotros rogamos a Dios. Rogar es orar a Dios. Dice: yo exhorto a los ancianos que están entre vosotros, ancianos, yo también, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria de que va a ser revelada, ¿verdad? Entonces vemos que va a haber una gloria revelada. Entonces es muy importante que veamos que Pedro, número 1, está exhortando. Exhortar. ¿Por qué nosotros debemos exhortar? Para animar a otros, ¿verdad? A otros creyentes, animar a otros que están empezando en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros exhortamos a nosotros a que escuchen la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. La fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios, no por otra cosa más. Hoy en día las personas creen que la fe viene por muchas cosas, que viene por ver un milagro, que tiene fe porque ya se iba a morir y vio la luz en el túnel. No, la fe solamente viene por la palabra de Dios. La Biblia lo establece, porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia nos dice que únicamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿verdad? Y nos dice que exhorte a los ancianos. ¿Qué es un anciano? Un pastor. Un anciano es un presbítero, un anciano es un ministro de la palabra, un anciano es el que dirige la iglesia. Entonces Pedro dice: yo como dirigente de iglesia les hablo a ustedes, dirigentes de iglesia, que los exhorto. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener padecimientos, aflicciones, hasta que la gloria sea revelada. ¿Cuándo la gloria va a ser revelada? Cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro amigo para nuestros estudios didácticos. Su nombre es Juan Pérez, ¿verdad? Juan Pérez tiene un poquito de tiroides, por eso tiene los ojos grandes, ¿verdad? Y también tiene las orejas muy grandes, porque él es oidor de la palabra de Dios. Entonces nuestro amigo Juan Pérez, cuando sea la gloria revelada, va a ser ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Como decía mi abuelita, heaven. Ese es el único lugar donde la gloria va a ser revelada. Versículo 2, ¿verdad? Dice: apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros. No dice la grey, ¿verdad? Porque en la Biblia 60 dice apacentar la grey. Para los católicos quisieron despistar al enemigo con esa palabra. ¿Por qué? Porque es un rebaño. Un rebaño es un pequeño grupo de animalitos. O sea, Dios nos compara con borreguitos. Entonces Dios dice que nosotros somos un pequeño grupo de borreguitos. No dice que somos una gran manada de borregos. En la Biblia nunca dice que somos una manada, dice que somos un rebaño. ¿Qué diferencia hay entre manada y rebaño? Uno es chiquito, el rebaño son poquitos, una manada son muchos, son incontables.
Entonces, cuando usted se vaya al cielo, ¿qué cree? Usted va a poder contar las personas que estén en el cielo. Va a ser un rebaño, van a ser muy pocas personas, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Dice, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él. ¿Qué indica? Exhortar y tener ¿qué? Cuidado. ¿Qué es tener cuidado? ¿Verdad? Take care. Salud. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos. ¿Cuidemos a quién? A la iglesia, a nuestra familia, a nuestros familiares, a todas aquellas personas que traten de allegarse a Dios. Tenemos que tener cuidado de ellas, porque realmente el que sabe quién es rebaño, que no es solamente Jesucristo, ¿verdad? Porque Él solamente conoce a sus ovejas. Que está entre vosotros teniendo cuidado de Él. Algo muy importante, dice, no por fuerza. Vamos a poner aquí el hermano Juan Pérez, no por fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que es voluntariamente. Entonces, ningún pastor, ninguna autoridad, ningún ministro, ningún presbítero puede andar chicoteando a las ovejas, o diciéndole lo que tienen que hacer, o mangoneándolas, o ponerlas en disciplina. No, es contra la ley de Dios. Dice que no por fuerza. ¿Qué es no por fuerza? ¿Verdad? Tener cuidado de ellas, pero no por fuerza. Todo tiene que ser voluntariamente. Voluntariamente. Es muy importante que aprendas el día de hoy en este estudio, porque si tú estás en una iglesia donde las cosas no se hacen voluntariamente, obviamente estás en una iglesia falsa. Entonces, debes de abrir los ojos bien espiritualmente. Si tú donde te congregas todo se hace voluntariamente. Dice, no por fuerza, más voluntariamente. Y luego les da jaque mate Pedro, ¿verdad? Les dice, no por ganancias deshonestas. De esos hay muchos, ¿verdad? De que nada más dicen, quítate el reloj, quítate el anillo, dame la chequera. Esos son falsos maestros, falsos ministros. ¿Por qué? Porque están haciendo ganancias deshonestas. ¿Quién brujo hace esas cosas? El brujo te cobra por una limpia, pero ya en los falsos ministros ya quieren usar la palabra de Dios para enredarte y quitarte, trasquilar a las ovejas, ¿verdad? Dice, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué es ánimo pronto? Right away, ¿verdad? Rápido, lo más rápido que se pueda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios viene pronto. Entonces tenemos que nosotros enseñar la palabra de Dios, las oportunidades que tengamos a otros. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto. Y quizás muchas personas no escuchen la palabra de Dios, o no escuchen la verdad bíblica de Dios. Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Esto es muy importante de apacentar el rebaño del Señor, ¿va? Take care de las ovejas. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza este versículo para manipular a la iglesia, pero ahí dice no por fuerza, voluntariamente. Entonces, el hermano Juan Pérez es ¿qué? Voluntario, ¿eh? Entonces al hermano Juan Pérez le dices, hermano Juan Pérez, ¿necesita venir a servir? No, porque es voluntario. El pastor tiene que decir, ¿quién quiere servir? Y entonces el hermano Juan Pérez dice, yo, porque tiene el Espíritu Santo y quiere servir, entonces tiene el querer como el hacer. Entonces, ok, hermano Pérez, también otros quieren servir, ese tantito, porque alguien que tiene el Espíritu Santo quiere ser todo, si usted no lo sabe en la iglesia. Él siempre se ofrece de voluntario, se ofrece porque tiene ese sentir. Dios solamente le da ese sentir, nos lo dice en Filipenses capítulo 2. Dice número 3, dice, no como teniendo señorío sobre la herencia de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿No qué? Teniendo señorío. No señorío. No señorío. Entonces el hermano Juan Pérez no te va a decir, cállate, yo soy 30 años cristiano, yo tengo aquí, ya tengo hasta telarañas aquí en mi silla de la iglesia. No señorío, ¿verdad?
No importa cuántos años tengas tú en el ministerio, cuántos años tengas, Dios no cuenta los años que tú tengas, sino tu conocimiento. Eso es lo que Dios cuenta, ¿verdad? Porque hay gente que puede tener 20 o 30, 40 años en una iglesia y ser una papa enterrada, no sabe nada. Y puede haber un jovencito de 6, 7, 8, 9 meses que sabe mucho porque el Espíritu Santo le da mucha sed y él quiere saber muchas cosas de Dios. Entonces, es muy importante que veamos que dice, no teniendo señorío la herencia de Dios, sino de tal manera seréis desechados del rebaño. Eso es muy importante porque en la Reina Valera 1960 le pusieron no como teniendo señorío de los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño de la grey. Eso es mentira, eso lo transgiversaron, porque no dice eso. Dice que aquel que tiene señorío, ¿qué dice? Que lo eches de la iglesia. Entonces, si tú estás viendo este video y tú tienes un ministro que dice que él es la autoridad de la iglesia y que él tiene el señorío, tú lo puedes sacar de esa iglesia según la Biblia, porque la Biblia dice que voluntariamente todo. Por eso lo quitaron de la Reina Valera 1960, ¿va? Nada de ejemplo, ¿va? Si tú tienes señorío, ahí están las puertas. Tiene la unción. Tú tienes la unción, afuera, ¿va? Tú tienes tus guardaespaldas, que el ungido de Dios, sáquese a bañar. ¿Cuál? ¿Va? No, señorío. Si tú dices que tienes señorío, tú no deberías estar en una iglesia del Señor. Puedes estar en una secta o en tu mega iglesia, en otro lugar, pero no en una iglesia sana, conforme al corazón de Dios. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando pereciere el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Chises, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Él es el príncipe de los pastores. Chief. El jefe, el chief. Cuando apareciera el príncipe de los pastores, pues vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria, la corona de vida, ¿verdad? Entonces cuando Juan Pérez llegue al cielo va a recibir una corona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue fiel. Acuérdense que para la fidelidad se mide en tres cosas de un cristiano, en las tres C, porque son de tres de un cristiano, ¿verdad? Que es la constancia. ¿Qué es constancia? Que siempre está ahí en la iglesia. ¿Qué? Confidencia. Confidencia. ¿Qué es confidencia? Que tiene seguridad en él mismo. Seguridad en su Señor, en su salvación, en su fe. Y convicción, ¿verdad? Convicción. Convicción es que no necesita ver las cosas, camina por fe. Estas son las tres Cs de un verdadero cristiano que tiene una corona de vida. Si usted no lo sabe, hoy ya lo aprendimos muy rápidamente. Entonces, si usted, su comadre o su compadre dice que es cristiano, le dices, a ver, ¿dónde están tus tres Cs? A ver, ¿dónde está tu constancia? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu confidencia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo. ¿Dónde están? Nada por aquí, nada por allá. Entonces, vemos que cuando venga el príncipe de los pastores, versículo 5, semejante vosotros los mancebos, ¿verdad? ¿Qué son mancebos? Los jóvenes. Sed sujetos a los ancianos. Inmaduros. Mancebos. Inmaduros. Inmaduros, mancebos, sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seas todos sujetos los unos a los otros, vestís de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí dice dos palabras, ¿verdad? Joven o mancebo y anciano. Ok, esto no quiere decir que el joven tiene muy poquitos años, no. Joven, por ejemplo, aquí puede llegar una persona de 65 años o de 80 años y no sabe nada de la palabra de Dios, entonces la Biblia lo considera ¿qué? Un joven, porque no sabe nada. Y puede haber un chamaco de 17, 18 años como Timoteo y es un anciano porque sabe mucho de la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de edad, Dios habla aquí de conocimiento.
los jóvenes y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que ya pueden enseñar. ¿Quiénes son los jóvenes? Los que van llegando, los que no saben. No quiere decir nada de edad, ¿verdad? No que a mí yo ya tengo mi Social Security Check, no tiene nada que ver el Social Security Check. Tiene que ver con el conocimiento, es muy importante. Dice, porque Dios da gracia a los humildes. Entonces, todos los días, ¿qué le tienes que pedir a Dios? Gracia. En tu oración, ¿verdad? Dios, dame de tu gracia todos los días. Es algo que Dios derrama todos los días a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero creyente, su gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Es el sazón, como la sal, ¿verdad? Cuando estás cocinando, tienes un sazón bueno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos que seamos esa sal, ese sazón en el mundo, en la comunidad, en el trabajo, donde quiera que estemos, en el hogar, en la casa, que tengamos esa sal. Jesús nos dijo, ¿verdad?, que nosotros somos la sal y la luz. ¿Qué es luz? Que ya tenemos una corona. ¿Qué es la sal? Que derrama su gracia. ¿Se fijan? Muy fácil. ¿Qué es la luz? Que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? El hermano Juan Pérez, le hacemos un corazoncito, ¿verdad? El hermano Juan Pérez un día creyó al Evangelio de Gloria. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y entonces al creer fue sellado por el Espíritu Santo. Entonces cuando tiene el Espíritu Santo, el hermano Juan Pérez va a tener luz para entender la Biblia. Por eso mucha gente no entiende la Biblia, porque necesita la luz. ¿Cómo tú vas a leer un libro sin luz en la noche? Y así está el mundo, en tinieblas. Entonces, ¿cómo va a entender la Biblia si no tiene luz? La única luz es el Espíritu Santo. Entonces, al tener luz, tiene ya su corona, pero Dios le derrama la sal, gracia, todos los días al hermano Juan Pérez y a todos los creyentes. Y luego dice al 6, dice, humillaos, pues, debajo de la poderosa mano de Dios, para que éste los enlace cuando fuere tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí dice algo muy importante, ¿verdad? Que nos humillemos bajo la ¿qué? Mano poderosa de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una mano. Entonces, está la mano de Dios que nos protege. ¿Qué nos protege? Entonces, ¿de quién viene nuestra protección? De Dios. Entonces, ningún falso pastor, ningún falso ministro va a decir, tú estás bajo mi cobertura de mi iglesia. No, porque el que nos cubre es la mano poderosa de Dios. A nadie más, ¿verdad? Y no tenemos que vengan a mi iglesia, que aquí tenemos la unción, y bla, 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 y de lengua me como 3 tacos. No. Entonces, bajo la mano poderosa de Dios, dice, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que éste los enlace. Esa palabra me gusta mucho, enlace. Hay una televisión que se llama Enlace, disque cristiana, vamos a hacer las comillas, ¿verdad? Porque no es cristiana, porque ahí dicen muchas aberraciones y muchas prédicas malas. Dígame. Dice ensalce. Ensalce o enlace viene a ser lo mismo. Ajá. Ensalce o enlace quiere decir que estamos unidos como un átomo. Si sabe un átomo, una partícula, por ejemplo, el carbono está unido. Cuando tú haces una salsa, la enlazas, o tú cuando haces una salsita para hacer unas arepitas, le echas la salsita arriba, unos totopitos, o le echas la salsita, tú no puedes deshacer la salsa porque ya la salsa está hecha. Entonces por eso Dios dice, cuando tú ya seas ensalzado o enlazado, ya no te puedes desenlazar, porque ya estás unido conmigo. Cuando el hermano Juan Pérez creyó el Evangelio, ya está unido, no se puede desunir, no puede perder su salvación, no se puede ir de la iglesia. Si el hermano Pérez se va de la iglesia, pues nunca había sido sellado. Si el hermano Pérez no quiere nada con Dios, porque nada más fue una emoción que un día lo llevaron y él aprendió, pero no está bajo la mano poderosa de Dios. Aquel que está bajo la mano poderosa de Dios, nadie se escapa. Ya está ahí.
Por eso Jesús, cuando estaba en la sinagoga, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Quiere decir lo mismo, que la mano poderosa de Dios está sobre mí. En inglés me gusta mucho porque dice que el Espíritu Santo dice es hovering. Hovering es cuando un helicóptero está, ¿verdad?, que está volando pero en el mismo lugar. Me gusta más como dice en latín, dice hovering. El Espíritu de Dios hovering. No como dicen en hispanos, ¿verdad? No me gusta como dicen en español que el Espíritu de Dios se mueve. Pues, ¿cómo que se mueve? Está hovering. Hovering es que está estático. Entonces es muy importante saberlo. Dice que nos ensalce o nos enlace cuando fuese tiempo, echando toda vuestra congoja. No dice ansiedad, número 7, ¿verdad? Echando toda vuestra congoja. ¿Por qué no ansiedad? Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, ya no hay ansiedad, ya no hay depresión. ¿Por qué? Porque estás bajo la mano poderosa de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿tú crees que Dios te va a dejar que te angusties, que te deprimas? No, te da un cachetadón Dios y aliviánese y párese de la cama. ¿Por qué? Porque el que Dios ama disciplina. Entonces no te deja que tú hagas lo que quieras, porque el Espíritu de Dios y la gracia de Dios tiene control sobre todo el creyente. Y le cambiaron a la Reina Valera y dice, dejando toda ansiedad. Los cristianos no tienen ansiedad. Si tuvieran ansiedad, entonces no tienen a Dios. Dice toda congoja. Congoja quiere decir toda tristeza, porque nos vamos a poner tristes, porque cuando usted sea sellado con el Espíritu Santo, ¿qué cree? Que se le van a desaparecer todos los amigos al hermano Juan Pérez, los que eran mis amigos. Porque a nadie le gusta la verdad, porque la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Y la verdad incomoda a muchos, por eso no quieren escuchar la verdad. Dice, echando toda nuestra congoja en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿quién nos cuida? Dios. ¿Quién nos cuida? Entonces, ¿nos cuida un ministro o un pastor? No. ¿Quién nos cuida? Dios. Dios nos cuida. El chief. Dios nos cuida, el jefe nos cuida, el de allá arriba nos cuida, el jefe, ¿verdad? Como dice mi hermano Eduardo en el programa del cafetín, el de la barba. Ese es el que nos cuida, Él es el que nos cuida. Y 8 dice, sed templados y velad. Sed templados y velad. No dice sobrios, porque sobrios en la Reina Valera 60 quiere decir que tú te abstengas de tomar, ¿verdad? No, dice ser templados y velar. ¿Qué es templados? Que ni muy religioso ni muy liberal. O sea, ser una persona normal. ¿Por qué? Porque si no, nadie se va a acercar a Cristo. Imagínate si yo me siento un santurrón y voy con mi Biblia todos los días a la Walmart y no la suelto y no suelto el carrito del shopping cart porque traigo mi Biblia y a toda la gente le digo amén, amén. Entonces no soy templado, tengo que ser templado. Entonces, ¿cómo la gente va a interactuar conmigo? ¿Cómo la gente va a venir a la iglesia? ¿O cómo la gente va a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo yo la puedo ayudar? Entonces Dios quiere que seas templado. No quiere decir como en Apocalipsis dice frío o caliente porque te vomitaré. Eso es para la salvación. No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la conducta del creyente. Ser templados y velar. Templados y velar. Entonces, ¿qué quiere decir templados? Que ni muy frío ni se le suman mucho los humos al hermano Juan Pérez. ¿Ah? El hermano Juan Pérez no es Juan Camaney o un superhéroe ni tampoco es el peor. O sea, es templado y velar. ¿Qué quiere decir velar? Siempre estar vigilando, ¿verdad? Porque el enemigo siempre acecha y nos quiere hacer mal. Entonces siempre tenemos que velar, ¿verdad? Un día yo estaba en México y estábamos orando y yo tenía un ojo así abierto y dice mi esposa, ¿por qué no cierran los dos ojos? Digo, porque estoy también velando. Sí, porque no sabe uno, ¿verdad? Estaba velando como cocodrilo, dice el hermano, ¿verdad? Dice, ¿por qué tenemos que velar y ser templados? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en derredor buscando a quien devorar, a quien devore. Entonces, imagínense, si el hermano Juan Pérez anda muy santurrón y se viste como un santo, ¿va? Y se viste como un sacerdote y anda así en las calles, pues el diablo lo va a localizar luego, porque no es templado, ¿va? No se puede camuflajear.
¿Se fijan? O muy frío, porque si no el diablo lo va a atacar. Por eso es muy importante ser templado. Dice, porque el diablo anda como león rugiendo el derrotero. ¿Y a quién devoran los leones? A las víctimas, a los cachorritos, ¿va? A las presas más vulnerables. Nunca el león trata de agarrar una gacela que corre a la milla, porque pues se cansa primero el león antes de agarrar la gacela. Entonces siempre el león anda buscando una presa fácil. ¿Usted es una persona fácil? Pues puede ser una persona fácil si usted no es constante, confidente y tiene una convicción. ¿Se fija? Pero si usted es constante, tiene una confidencia y una convicción, usted está bien cimentado en la roca de nuestro Dios Jesucristo. Entonces el león va a ser muy difícil que lo agarre, porque está muy difícil de trepar la roca para el león. Entonces es muy importante de saberlo, ¿ya? 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, como dice, firmes en la fe. Entonces, el hermano Juan Pérez tiene que estar firmes en la fe. ¿Y quién es la fe? Jesús, ¿verdad? La roca de Jesús. Es la única manera. Dice la Biblia que si pasa una tormenta y no estás en la roca, ¿qué te pasa? Si estás ahí en la Florida y pasa un huracán y tu casa no está en la roca, está en la arena, ¿qué te pasa? ¿Ya? Se hace peor que palmera. Pero si estás en una roca, ¿qué pasa? Va a haber más posibilidades, vas a estar más firme. Entonces así nos dice la Biblia, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Pero acuérdense, hay una sola fe. No hay, yo tengo mi fe, yo respeto tu fe, no, eso es mentira. Nada más hay una sola fe, aquí está. Si no está aquí, no es fe. Porque mucha gente dice, yo tengo mi propia fe, yo creo en esto, yo creo en el Buda, yo creo en el otro. Se están engañando a sí mismos, porque la fe viene solamente por la palabra de Dios. Amén. Por eso un día vimos un cafetín, ¿verdad? Y el hermano me preguntó, todos los milagros, si vemos un milagro, ¿podemos tener fe en el milagro? Le digo, depende. Si el milagro está escrito en la Biblia, sí. Pero si tú dices el milagro fuera de la Biblia, no es fe, porque aquí la Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, si tú ves un milagro, alguien que se para de una silla de ruedas, pues es algo impresionante, pero no va a crecer tu fe. Porque lo único que hace crecer tu fe es esto, dice Dios. No hay otra cosa. Y hay una fe única, ¿verdad? No, yo creo esto, tú crees el otro, yo te respeto en lo que tú crees. Cálmate, Moisés. Aquí todos creemos lo mismo, por eso dice que somos unánimes en un mismo sentir, una misma mente, cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo. Si no, estás fuera del lugar, ¿verdad? Dice, no sabes nada. Y dice la Biblia, ¿verdad? Y 10. Mas el Dios de toda gracia, fíjese, ¿el Dios de qué? ¿De toda qué? Entonces, ¿qué puede derramar Dios siempre? Su gracia, ¿verdad? El Dios de toda gracia, que nos ya ha llamado a su gloria eterna. O sea, cuando Dios te llamó, ¿qué? ¿Temporalmente? No. ¿Te llamó nada más por el fin de semana? No, te llamó eternamente. Cuando Dios te llama, es eternamente. No nada más te llamó por unos días, un mes, una temporada, un año, 3 años, no. Cuando Dios te llama es eternamente. Por Jesucristo, después que hubieses un poco tiempo padecido por Él. Un poco tiempo aquí en esta vida, nada más vamos a estar un poco tiempo de pasajeros, ¿ya? Quizás la gente nos deseche, hable mal de nosotros, nos calumnie, lo que sea, que nos pisoteen, que nos traten como cucarachas viejas, pero pues de todas maneras vamos a recibir nuestra corona de gloria. No importa, ¿verdad? Y dice, de poco tiempo padeciendo, Él mismo os perfeccionó con firme fortaleza y establezca. 11. Sea la gloria, el imperio, siempre jamás. Amén. ¿Va? Para Él sea toda la gloria. Entonces la corona, cuando Juan Pérez llegue al cielo, ¿a quién cree que le va a dar esa corona a Juan Pérez? A Dios. Todo le pertenece a Él. Te la vamos a regresar. Aquí está, Dios. Gracias por tu corona. Yo necesito tu corona, te necesito a ti, porque vamos a vivir con Él.
Y dice el 11, dice, sea la gloria, el imperio por siempre jamás, amén. 12, por Silvano, que o según yo pienso, hermano fiel, os escribo brevemente. ¿Por qué? Porque Pedro no era un pescador, ¿va? De esos que traía su cuchillo filetero para hacer pescado, y siempre olía pescado, no sabía escribir. Entonces el que escribió la epístola es Silvano. Y dice, os ha escrito brevemente, exhortándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces esta carta, ¿qué es la verdadera gracia de Dios? ¿Qué es la verdadera gracia de Dios? Entonces, ¿cómo debemos de tratar a la iglesia? No con señorío, no por fuerza, voluntariamente, porque esa es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdad de Dios. No hay otra verdad de Dios. Esa es la epístola que nos enseña el apóstol Pedro. No hay otra verdad. Si tú estás en una rebaño, en una iglesia que se señorean de ti, que te dicen, equipo 1, venga a orar, equipo 2, venga a servir, equipo 3, va a lavar los carros. Entonces no estás en una iglesia sana. Porque la Biblia te enseña que todo es voluntariamente, ¿verdad? Y dice, esta es la verdadera gracia de Dios, el cual vosotros estéis firmes, ¿verdad? En la roca. Digo, ¿verdad? Y la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda Marcos, mi hijo. Pedro dice que llama a Marcos su hijo. No porque era papá de Marcos, no porque había paternidad, no porque Pedro ayudaba a Marcos económicamente y lo trataba como un hijo, ¿va? No como al revés, ahora los que dicen ser padres espirituales exprimen a los hijos. ¿No? Eso es mentira. Esa es una falsa doctrina. Entonces dice, saludando los unos a los otros con beso de caridad. Paz a vosotros, a los que estéis en Cristo Jesús. Amén. Beso de caridad. ¿Qué quiere decir? ¿Que agarremos a besos a todos? No. Beso de caridad es acciones de caridad. Caridad es el amor en obra, puesto a la práctica. Ese es el amor. El amor puesto en práctica, en obra, se le llama caridad, ¿verdad? Entonces, beso de caridad es que nosotros, más que hablemos, hagamos acciones. Porque las acciones cuentan más que las palabras, ¿verdad? Cualquiera puede hablar y decir y que esto, que lo otro. Yo me quedo impresionado, ¿verdad? Cuando yo estoy viendo o escuchando, luego voy a visitar a un amigo de por aquí y él está con sus predicaciones de Gigi Ávila y todo, y amén, y se la pasan como 10, 15, 20 minutos y no dicen nada. Entonces, que esa gente te aprende, ¿verdad? Al que venciere, se le dará la corona de la vida. Y le digo, pues en Romanos 8 nos dice que nosotros ya vencimos. Digo, ¿qué pues? ¿No entiende Gigi Ávila o qué? Entonces, hay que enseñarle Romanos 8 a Gigi Ávila, bueno, creo que ella murió. Pero entonces, de todas maneras, debemos saber eso, que nosotros debemos tener el Espíritu Santo para entender la Biblia, que somos más que vencedores que en Cristo Jesús, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que ha de venir nos puede separar del amor de Él. Nada nos puede separar del amor de Él. Eso es lo más importante. Bueno, ¿alguna pregunta en esta epístola? No, estoy bien. Ok, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta epístola. Acabamos la primera carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Gracias, Señor, porque la gloria y la honra es para ti. Tú nos enseñas en esta preciosa epístola que nosotros tenemos que apacentar a la iglesia, al pequeño rebaño, tener cuidado de ese pequeño rebaño que son tus ovejas, porque tú eres el príncipe de pastores, Padre. Todo voluntariamente, nada por fuerza. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza llegue a muchos lugares sobre la faz de la tierra a través de las redes sociales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.